plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiarás tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Yo vivía en sombras y en dolor, triste, herido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. La rosada aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con Él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi Rey. Hoy esta noche damos gracias, hermanos, por todos los encuentros que Dios nos ha dado cada domingo y saber que a través de la palabra seguimos uniéndonos y juntos en un solo corazón. Hoy, como cada domingo, que recibamos la fuerza de la palabra es la mayor respuesta para el creyente. Hemos hablado durante estos meses de pandemia de lo que es el camino de la salvación
y la seguridad que debe tener el creyente dentro de la palabra de Dios. Somos personas espirituales, creados ahora a la imagen cuando aceptamos a Cristo. Ya que estamos junto con Dios, estamos todos los días realmente conectarnos, estar en la corriente de la palabra. Que este domingo sea hoy un día también para recibir la palabra y recibir la fuerza para toda la semana. La lectura del día de hoy está en el libro de Colosenses capítulo 1. Los invito a que lean conmigo Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Si lo tiene conmigo, puede leer la palabra de Dios junto en esta hora. Leamos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Realmente, ¿qué es el Evangelio? ¿Quién es Cristo para mí? Esta es las preguntas que muchos creyentes se hacen todavía. Pero el día de hoy queremos confirmar la palabra de Dios con el título de este mensaje, la vida y el poder de Jesús. ¿Por qué estas dos cosas tenemos que enfatizar durante toda nuestra vida como creyente? Viendo el camino de salvación y terminando las 5 seguridades, cada día el creyente debe vivir en la vida de Jesús. Y es más, debe disfrutar el poder de Jesús. Pero los no creyentes no saben esto y no pueden disfrutar de esto en su diario vivir. Por eso debemos como creyentes confirmar siempre nuestra identidad de quiénes somos nosotros dentro de la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir en la introducción del mensaje de esta semana? Uno, queremos hacer la pregunta, empezando. ¿Por qué el hombre necesita del Evangelio? ¿Por qué el hombre por qué no hay otra manera para que el hombre pueda ser feliz en esta tierra? ¿Por qué es la necesidad del Evangelio en la vida del hombre y de todo ser humano aquí en la tierra? ¿Será economía? ¿Será lo físico? ¿Será algo material? ¿Por qué la necesidad del Evangelio? La Biblia nos revela, el libro de Hechos capítulo 10, versículo 38, que el mundo, las personas están oprimidas por el diablo. Y la palabra oprimida significa que nunca los deja. Siempre estará encima de ellos dándole sufrimiento, porque Satanás, esa es su labor, esa es la estrategia de él. El libro de Hebreos 2:14 dice que los separados de Dios, el mundo está bajo el imperio de la muerte, que esto es el diablo. ¿Imaginas lo que la necesidad del evangelio que debe tener el hombre por esta razón? Y en Hechos capítulo 26, versículo 18, dice la Biblia que este mundo está bajo la potestad de las tinieblas. O sea, si esa es la razón, entonces no hay manera de que el hombre pueda acercarse a Dios si no es por el evangelio. ¿Y el evangelio qué es? Las buenas noticias. ¿Y las buenas noticias de qué? De que usted puede salir de la potestad de Satanás, puede salir del imperio de la muerte, y es más, puede salir de la opresión del diablo. ¿Quién lo puede hacer? Solo el Evangelio. Jesús es el Cristo. Esa es la mayor la realidad, que por la mayor razón, perdón, de que el hombre necesita realmente solamente el Evangelio. Y lo segundo, ¿cuál es el deseo de Dios entonces? ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros los hijos de Dios? Para nosotros los creyentes. De una sola palabra, es el evangelismo. ¿Y el evangelismo qué es? Es llevar las buenas nuevas del evangelio a las personas que están oprimidas bajo la potestad y bajo el imperio de Satanás. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos para que como hijos de Dios podamos hacer solo el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios en el evangelismo? Mateo 28, 18 al 20 dice que levantemos discípulos en todas las naciones. ¿Por qué discípulos? Para que se levanten las obras en cada región y ellos puedan llevar el evangelio también a sus propias regiones. En Marcos capítulo 16, 15 al 18 dice que tenemos el ministerio de la sanidad. No hablo de una sanidad física solamente, sino de la verdadera sanidad de la vida, la sanidad espiritual del mundo que está separado, que está esclavo, que está muerto, que está atrapado bajo el destino y la opresión del diablo. Y tenemos la sanidad que es el único método, que es Cristo. Y la Biblia dice que por eso debemos ir a las naciones. En Lucas capítulo 24, 46 al 47, dice que debemos predicar solo a Cristo, que fue muerto, crucificado, muerto, sepultado y se levantó al tercer día, como lo dijo la Escritura. Y ese cumplimiento de la palabra ahora, Cristo está con nosotros y somos testigos y por eso debemos predicar esto a todas las naciones. En Juan capítulo 21, 15 al 17, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que levantemos una generación después de nosotros que pueda continuar con la obra de la evangelización del mundo también. ¿Y quién nos lo van a hacer? ¿Nuestros hijos? Sí, nuestra generación, nuestros nietos. Debemos empezar desde ahora proclamando el evangelio a ellos también, porque Dios
Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Y los corderos son los hijos de las ovejas. Y hablamos de nuestra siguiente generación. Las iglesias hoy en día, ¿qué valor le dan a la siguiente generación? ¿Qué valor le dan a la escuela dominical? ¿Qué valor le dan el mensaje? Dáselo a nuestra siguiente generación. La iglesia que se levanta en el deseo de Dios, Dios va a usar esa iglesia. Y por último, ¿cuál es el deseo de Dios? Que seamos testigos, pero no con nuestro poder, sino con el poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo que está con nosotros, Hechos 1:8. Si somos testigos de esta obra, podemos ser testigos de nuestra propia Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No olviden esta introducción. ¿Por qué el hombre necesita el Evangelio? Porque no tiene más remedio que caer en desastre. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Que prediquemos este Evangelio a los discípulos, llevando la sanidad, el nombre de Cristo predicado en la palabra de Dios, ¿sí? Llevando este mensaje a la siguiente generación como testigos en el poder del Espíritu Santo. Si este es el mayor deseo de Dios, nosotros debemos vivir todos los días la vida y el poder de Jesús entonces. Número uno, ¿qué significa la vida de Jesús? ¿Por qué el hombre necesita la vida de Jesús? Y para iniciar debemos de hacer el diagnóstico correcto. ¿Qué significa el diagnóstico o el diagnóstico correcto? Es realmente hacer un examen exhaustivo. Cuando una persona está enferma, el doctor hace un diagnóstico exhaustivo de la persona para saber qué realmente ocasionó la enfermedad. De igual manera, nosotros necesitamos hacer un diagnóstico real de por qué el hombre necesita la vida de Jesús, por qué el hombre está atrapado en las tinieblas. Y nosotros como médicos espirituales de esta manera tenemos que levantar nuestros ojos espirituales y ver que por encima de la droga, del alcohol, de la pandemia, de las muertes, de lo que todo usted ve, por encima de todo eso, hay un problema espiritual. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, si queremos hacer el diagnóstico, debemos que levantar dos preguntas importantes para nosotros aquí y en nuestro campo, donde quiera que estemos. Número uno, ¿por qué el hombre no es feliz? Si tiene dinero, si tiene material, si tiene buen negocio, si tiene la vida, ¿por qué no es feliz? Y la segunda pregunta es, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Por qué aunque lo ha intentado, sufre más y fracasa más por querer encontrarse con Dios? Si podemos responder estas dos preguntas, realmente podemos hacer el diagnóstico correcto para ver el mundo cómo está en su estado espiritual. No solamente el mundo, el hombre que está atrapado por medio de este caos, del desastre. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? Romanos 5:12. La Biblia dice que por el pecado de un hombre, la muerte entró. Y la muerte pasó a todos los hombres, incluye a usted y a mí, por cuanto todos han pecado. Si este es el diagnóstico, no hay salida para el hombre que está atrapado en la destrucción por causa de un hombre. Romanos 3:10 al 12 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Y si usted sigue leyendo más adelante, dice que sepulcro abierto son sus gargantas. Es más, ese es lo terrible, hermanos, lo que ha ocurrido en la vida del hombre. Pero ahí no termina todo, porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos nosotros hemos pecado, estamos separados, destituidos, que no hay manera de poder estar junto con Dios. Ese es el diagnóstico correcto. Y Juan 8:21, Cristo le dice a sus discípulos que Él tiene que volver al cielo, pero que ellos no podían ir. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Entonces quiere decir que no hay manera de que el hombre pueda acercarse a Dios por causa del pecado, de la separación. Y Juan 8:44 dice, por causa de Satanás, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Iglesia, que sea un tiempo para abrir nuestros ojos, que tengamos un diagnóstico correcto de lo que está ocurriendo en este mundo. ¿Cuál es la única solución para este problema espiritual, esta enfermedad real de raíz? Es Cristo. No hay otra solución. Y la solución es Cristo. Hechos 4:12 es así. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. 1 Corintios 15:22 dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Esta es la respuesta para la humanidad, que solamente Cristo nos dará la vida nueva. Y Juan 5:24 dice que si aceptamos a Cristo, a la única solución, pasaremos de muerte, que es el diagnóstico que le acabo de decir, a vida, de la maldición a la bendición, de la oscuridad a la luz. Esa es la solución para el mundo. ¿Por qué necesitamos la vida de Jesús? Porque la vida de Jesús es la única que nos puede dar la vida a nosotros que andamos con este problema desde la humanidad. Damos gracias a Dios por la salvación entonces. Número 2.
Entonces, ¿qué es el poder de Jesús? ¿Qué es el poder de Jesús? ¿Sí? ¿Por qué necesitamos el poder de Jesús? La vida de Jesús lo necesitamos para poder levantarnos de nuestro estado espiritual muerto, caído, separado. Y la vida de Jesús en nosotros nos da, la palabra es, nos revive otra vez. Nos hace una nueva criatura, como dice 1 Corintios 15. Y podemos estar juntos con Dios gracias a la vida de Jesús. ¿Por qué necesitamos el poder de Jesús? Debemos hacer una pregunta entonces. ¿Desde cuándo obra el poder de Dios? ¿Desde cuándo comienza a obrar el poder de Dios? ¿Usted sigue esperando que el poder de Dios obre? ¿Usted espera que el mar rojo se abra o que caiga maná del cielo? ¿Qué poder de Dios usted espera? ¿Espera señales y milagros para decir que es el poder de Dios? Entonces, ¿desde cuándo obró el poder de Dios? Déjame decirle una respuesta de agradecimiento. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 6, si usted lee, dice que el poder de Dios se reveló en el día en que usted fue salvo. Pues fue el milagro más grande que sucedió. Ni siquiera el mar rojo abierto se compara con la obra del poder de Dios en su vida, porque Efesios 2:1 dice que usted estaba muerto en sus delitos y ahora está vivo. Dice Efesios 2:2 que usted iba con la corriente de este mundo sin que nadie lo iba a detener, ahora está en la corriente de la bendición de Dios. Y dice que por naturaleza creyente, éramos hijos de la ira, no había respuesta. Ahora en Cristo, gracias a Cristo, por su gran amor, nos resucitó. Y es más, en el capítulo 2, versículo 6 dice que ahora estamos sentados en lugares celestiales. Dígame, hermano, ¿qué milagro más grande no es este? ¿Qué poder más grande ha actuado en su vida si no fue el día en que usted fue salvo? La oscuridad que estaba atrapado su corazón, el estado espiritual separado, el desorden que vivía su vida, un día alumbró Cristo. Y ese poder del Evangelio alumbró su vida. Y ni siquiera las señales más grandes se comparará a ese mayor milagro que es la salvación. De habernos sacado de la potestad de Satanás, que dice Colosenses, a la potestad ahora al reino de Dios. Juan 1:12 dice que a todos los que lo aceptaron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad, el poder de ser hijos de Dios. ¿Quién nos puede quitar esa autoridad entonces? Por eso otra vez respondemos, ¿desde cuándo obró el poder de Dios? Colosenses 1:13-14 dice, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y mire la palabra, trasladado al reino de su amado Hijo. Nos cambió, nos trasladó, nos movió al reino de su amado Hijo. Y dice, en quien tenemos redención, la compra tomó nuestro lugar. Esta es la mayor bendición y la mayor revelación del poder de Dios. Usted lo que debemos vivir agradecido es que ya el poder de Dios obra en mí desde el día en que fui salvo, desde el día en que acepté a Cristo como Jesús, que es el Cristo, ese día se reveló el poder de Dios en mi vida. Usted es la respuesta más grande creyente del poder de Dios aquí en la tierra. Debemos vivir con esa identidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Segundo, disfrute. El poder de Dios es disfrutarlo, no pedirlo, ya lo tenemos. Y es cuestión de vivir agradecidos del poder de Dios. No olvide que el Dios Trino está con nosotros. La obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo obra con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice, Emmanuel, Dios está con nosotros. Es la realidad del poder de Dios en cada campo. Y no solamente eso, dice que las obras del reino de Dios se establecen en cada campo. Se estableció en mi vida. En mi vida estaba el reino de Satanás. En mi vida estaba atrapado por las tinieblas. Estaba oprimido por el diablo. Lleno de pesadillas, preocupaciones, ansiedades, temor a la muerte. Y un día el reino de Dios vino a obrar en mi vida y quebrantó las tinieblas. Ese poder lo tengo que disfrutar en el campo. Si ese es el poder de Dios, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es el método para disfrutar del poder de Jesús? Número 1, no es solamente estar en la palabra, es estar en la corriente de la palabra. En Salmos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice que en su ley medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nosotros somos ese árbol que está junto a las aguas, que representa la palabra y que cuando estamos junto a la palabra, en la corriente de la palabra, escuchando la palabra, su fruto, su hoja no cae.
y todo lo que hace prospera. El poder de Dios se revela, el poder de Dios se muestra en cada campo, simplemente por estar yo conectado a la corriente de la palabra. ¿Cuál es el segundo método? El secreto más grande que Dios nos dio, que el hijo del diablo, los incrédulos no lo pueden disfrutar, que es la oración. La oración no solamente es hablar, no solamente decir algo a Dios, porque cualquier religión lo hace. La oración, el secreto es disfrutar de que Dios está junto conmigo en cualquier crisis. Jeremías capítulo 33, versículo 1 al 3. Jeremías estando en la cárcel, dice que vino palabra de Jehová a él por segunda vez estando en la cárcel, y vino palabra y le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, en medio de la crisis, en medio del secreto que sabemos de la oración, en cualquier momento podemos disfrutar que Dios está junto con nosotros. ¿Y cuál es el tercer método para disfrutar realmente el poder de Dios? Es el campo. Miremos un ejemplo. David era perseguido por Absalón. David fue perseguido por el rey Saúl. Hubo crisis en cualquier momento en la vida de David, pero David se aferró en ese campo, en el lugar donde estaba, se aferró de la palabra de Dios. Meditó en ese tiempo que Dios le daba y dio gracias, a pesar de todo, en ese lugar. Y nunca olvidó David su identidad. Un ejemplo es el Salmo 23. El Salmo 23 fue escrito en medio de la crisis, no estando en un lugar tranquilo. Y en esa crisis David escribe, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice David. Y ahí no termina todo. En medio de la crisis, en el campo, David dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esa es la palabra de Dios. Ese es el método para disfrutar del poder de Dios. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuándo se reveló el poder de Dios? El día que fui salvo. Y ya lo tengo. Entonces, ¿cómo puedo disfrutarlo? Solamente disfrutando porque ya lo tengo. Es a través, disfrutando del Dios Trino. Dios está junto conmigo y sabiendo que las obras del reino de Dios están en cualquier campo donde yo vaya. ¿Y cómo lo voy a hacer? Solo la palabra, solo la oración y solo en el campo, en cualquier dificultad. Puedo yo disfrutar del poder de Dios. Y número tres, por último, antes de entrar a la conclusión, ¿por qué entonces es solo el Evangelio? Porque solo la vida de Jesús y solo el poder de Jesús realmente puede transformarnos. El texto en Romanos capítulo 1, versículo 16, así nos dice en esta hora. Quisiera leerle textualmente. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nosotros ya Dios nos dio el poder ya. Cuando fuimos salvos, tuvimos este poder. Y con este poder del Evangelio podemos llevar este mensaje a toda la gente que necesita este Evangelio. Y no hay que avergonzarnos por eso, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y es más, la Biblia dice que Dios a través del Evangelio, por la fe, nos hace justos. Y nosotros que somos justos, vivimos por la fe del Evangelio. Tengan la palabra. Por eso es solo el Evangelio nos da la respuesta. ¿Y por qué solo el Evangelio? Lea el texto de Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Pablo dice, en la dexología de Romanos 16, Pablo dice que él está agradecido porque este evangelio no es cualquier evangelio. Pablo dice, mi evangelio. Así que así debe empezar nuestra vida de fe de solo el evangelio. Este evangelio no es solamente del pastor o de mi esposa o de los remanentes o de mis hijos o del vecino. Este evangelio debe ser mi evangelio. Esta revelación de Dios es para mí y es Cristo en mí. Pero no solamente dice eso. Romanos capítulo 16, 26 dice que ahora por la revelación de la palabra, las escrituras por los profetas, nos fue dado a nosotros conocer este misterio. Ahora, esta palabra no es cualquier palabra. No es solamente una palabra más que yo escucho, es mi palabra. Entonces, este evangelio nos ayuda primero a personalizar que es mi evangelio. Versículo 26 es mi palabra. Y el Romanos capítulo 16, versículo 27 dice que sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces es mi respaldo. Cristo es para siempre conmigo. Es eternamente su respaldo. Donde quiera que yo vaya y aún después de la muerte, este respaldo está conmigo. Entonces debo personalizar este evangelio, hacerlo mi evangelio, mi palabra y mi campo.
y mi respaldo donde quiera que yo vaya. Así que si tengo esta respuesta, puedo disfrutar todos los días de la vida de Jesús, porque tengo la vida. Ya que tengo la vida, disfruto del poder de Jesús. Tengamos este secreto y disfrutemos este secreto en cualquier campo y prediquemos no cualquier evangelio, solo el evangelio de que Jesús es el Cristo. La conclusión del día de hoy, iglesia. Cada día simplemente confesemos lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo para acercarnos a Dios. Él es llamado el único y verdadero profeta, el que abrió el camino para acercarnos a Dios, a través de él el velo se rascó en dos y puedo ahora acercarme a Él por la palabra de Dios. Este es Cristo, mi verdadero profeta. Yo debo confesar que Cristo, según 1 Corintios 15, 17, es mi verdadero sacerdote. Dice la palabra en 1 Corintios que si realmente Cristo no se hubiera levantado de los muertos, no hubiera resucitado, todavía nosotros estaríamos en otros pecados. Es más, no tuvieran ni siquiera por qué estar predicando el evangelio, ni siquiera por qué ser pastor, porque no hay razón. Pero ahora Cristo está vivo, se levantó de los muertos, venció el pecado, tomó mi lugar, me compró con su sangre, fui rescatado por Él. Por eso confesamos que Él es mi único y verdadero sacerdote, el que tomó mi lugar, el que ahora está en mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo que está conmigo. ¿Y qué debo confesar? Hebreos 2:14. Yo estaba en el imperio de la muerte, el imperio del diablo, atrapado bajo la opresión de Satanás. Pero vino el verdadero rey y cumplió la palabra de Génesis 3:15, que vino y deshizo las obras del diablo. Consumado es. Y ahora, según la lectura del día de hoy en Colosenses 1, 13, 14, dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ese es el Evangelio. Por eso, la vida de Jesús es mi vida y el poder de Jesús es el poder que está en mí gracias a Cristo. Y por último, que todos los días agradezcamos. Es agradecer la mayor bendición que Dios nos ha dado, iglesia. ¿Y cuál es la mayor bendición que Dios nos ha dado todos los días? Es la salvación. ¿Y la salvación qué significa? Que tengo la vida de Jesús totalmente. Y vivo y disfruto el poder de Jesús en cualquier lado. Porque Él es mi verdadero y único profeta, mi verdadero y único sacerdote y mi verdadero, mi único rey. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y se cumple en nuestras vidas y en el campo, Dios. Dale la guía, la obra, Señor, del Espíritu Santo a través de tu palabra, en la vida de todos los líderes y obreros y las personas que escuchan, Señor, tu mensaje, Dios. Que a través del mensaje podamos recibir la guía y la fuerza, Señor, para todos los días, Señor. Y oramos y agradecemos porque tenemos la vida de Jesús completamente en nosotros y podemos ver el campo realmente como está ahora, Dios. Gracias porque podemos disfrutar del poder de Jesús que está con nosotros todos los días, Señor. Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.